Padre, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo, te sacrificaste por nosotros y por tu sacrificio ahora podemos tener vida, Padre. Gracias, Señor, porque el único propósito que nos une en este lugar es el honrar y glorificar tu nombre. Yo te pido humildemente en esta hora, Señor, que tú perdones mis pecados, perdones mis fallas, perdones mis errores, Padre, y me permitas ser ese medio que tú tienes para que tu palabra sea sembrada en tu pueblo. Te lo pido por favor y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que hemos estado por ahí, yo he recibido de muchas personas preguntas referente al bautizo, al bautismo. Sí, por ahí hay personas que me dicen: Gerardo, ¿cómo está lo del bautismo? ¿Por qué me debo de bautizar? ¿Me debo de bautizar? Y yo quisiera el día de hoy compartir con usted bíblicamente un ejemplo acerca del bautizo. El día de hoy vamos a hablar de Felipe y el eunuco o el etíope. Aquí le pusimos Felipe y el etíope. Es una historia que podemos encontrar en el libro de Hechos. El día de hoy aprendamos de la historia de Felipe y el etíope. Esta es una historia bíblica muy bonita que seguramente dejará bendición para su vida. Si usted lo quiere estudiar más a fondo, lea todo el capítulo 8 del libro de los Hechos, ya ahí en su casa, pero ahorita vamos a ir por las partes que a mí me gustaría. Vamos a hablar de estos dos hombres y sus características, como ha sido una costumbre por las últimas semanas, pero yo estoy seguro que el día de hoy Dios le va a enseñar y va a aclarar algunas de las dudas que es normal que todos nosotros tengamos, ¿sí? Iniciemos con Felipe. Vamos a iniciar con Felipe. Le quiero decir que Felipe era un discípulo de Jesús. Felipe fue uno de los 12 elegidos por el Señor para que estuvieran con él durante 3 años. Y le quiero decir que él durante este tiempo siempre se caracterizó, desde que fue llamado por el Señor, por ser un hombre obediente. Y después, cuando el Señor se fue, que él dejó la obra corriendo, la obra que él había preparado, Felipe fue conocido, y algunos de ellos, dice la historia, que le apodaban Felipe el Evangelista. O sea, él entendió completamente cuál era la misión que Dios le había dejado a todos aquellos que él había entrenado, y él fue fiel a esto y estuvo compartiendo el Evangelio de Jesucristo con todas aquellas personas que vagaban y que no conocían al Señor. Hechos 8:26, ¿sí? Nos dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. El Señor mandó y le dijo a Felipe: ¿sabes qué, Felipe? Tengo una misión especial para ti, ve para este lugar. Le quiero decir que este tiempo era un tiempo muy, muy difícil para la iglesia. Este tiempo era un tiempo de persecución. ¿Por qué? Porque el Señor se había ido, los discípulos habían quedado, la iglesia iba creciendo, pero había un hombre que una de estas semanas le voy a predicar acerca de él, porque no lo podemos dejar fuera, que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el perseguidor número 1 de la iglesia. Entonces, por eso la iglesia se empezó a dispersar. Empezaron a ir a muchas regiones, pero ese era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque a través de que cuando ellos iban caminando, iban sembrando la semilla del evangelio en todas las regiones a donde ellos iban. Le quiero decir que la iglesia había sido asediada, y por eso Felipe fue mandado en esta misión que Dios le había dado. Y Felipe tenía una característica: él era un hombre obediente. Dios lo mandó, fíjese a dónde lo mandó. Dice otra versión: lo mandó por el camino del desierto. Lo mandó a un desierto. Podría haber dicho Felipe: oye, pero ¿por qué voy a ir yo ahí? ¿Por qué tengo que ir a un desierto? ¿Qué voy a encontrar en el desierto? ¿Qué es la misión especial que Dios tiene para mí? Yo te quiero decir que muchos de nosotros, a veces, a través de esos desiertos que hay en nuestra vida, es como venimos y encontramos a Dios. Aún estando en la iglesia, aún siendo parte de una congregación, aún siendo cristianos, a veces estamos viviendo en un desierto. Y en ese lugar, en el desierto, hay muchos ejemplos bíblicos donde Dios va y le da dirección a la vida de las personas. Bueno, pues Felipe fue mandado a una misión especial, y al ser él un discípulo de Jesús, un hombre fiel que siempre obedecía al Señor, pues va al desierto. Y eso es lo que yo quisiera hablar de Felipe el día de hoy, solamente. Pero ahora quiero hablar del etíope.
porque el etíope, este hombre, creo que nos deja una gran enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de un hombre primero? De un hombre que no era del pueblo de Dios, porque este hombre era de un pueblo, se podría decir, pagano. Él era africano, él era de Etiopía, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de este hombre? Pues yo creo que la semana pasada, Jeroboam nos enseñó muchas cosas, y el día de hoy, este hombre etíope también nos va a enseñar muchas cosas. Hechos 8:27, dice: entonces él emprendió su viaje, ¿quién? Felipe, y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Fíjese, este hombre era un hombre muy importante del gobierno de Etiopía. Cuando la Biblia expresa o habla de los eunucos, puede ser que esté hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? El eunuco físicamente era un hombre castrado. Era un hombre que le habían sido removidos los testículos. Esa era la terminología de los eunucos. Pero también se dirigía o hablaba de los eunucos cuando eran hombres que tenían una autoridad muy alta dentro del gobierno. Este era el caso de este hombre. Era un hombre muy importante. Imagínense, haga de cuenta que habían mandado a una misión especial a Luis Videgaray, ¿verdad? Y Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda de México, iba por ahí. Bueno, pues haga de cuenta, de este nivel era este hombre, el eunuco. Y aún, yo quiero que vea algo, aún y cuando él vivía en un país pagano, donde la reina era considerada como una divinidad, él era fiel a Dios. Él era un hombre que de alguna manera, la Biblia no nos lo enseña, pero este hombre había conocido al Dios verdadero, y él se desplazaba desde su país hasta Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Y en este trayecto Dios hizo algo impresionante con él. Él cumplió su misión, y ahorita usted se va a dar cuenta de lo que Dios hizo con él. Hay dos cosas que me llaman la atención. Una, cuando la gente está en autoridad, ¿sí? Cuando la gente está en autoridad, generalmente es gente que no, cuando la gente está en autoridad y con mucho poder, es gente que no le interesa buscar a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Generalmente buscamos a Dios cuando las cosas no van muy bien. Generalmente buscamos a Dios cuando tenemos muchos problemas. Generalmente buscamos a Dios cuando hay situaciones en nuestra vida que queremos que Dios nos ayude a corregir. No era el caso de este hombre. Este era un hombre muy importante. Imagínese, él manejaba las finanzas de un país completo, tenía contacto directo con la reina de ese país, y aparte de ser una reina, pues era tipo diosa, ¿no? Pero a él esto no le estorbaba. Él sabía la verdad y buscaba la verdad y buscaba en el lugar correcto. Y hay algunas características en este hombre que a mí me gustaría mencionar. Número 1, era un hombre que buscaba en las Escrituras la verdad. Muchos de nosotros tenemos muchas dudas. Puede ser la duda del bautismo, puede ser si el lugar a donde estoy yendo es el lugar correcto, puede ser si donde me he criado y lo que me han enseñado es lo que es correcto. Yo te voy a decir una cosa: no creas las cosas que dice Gerardo, no creas las cosas que dice tu maestro, si ellos no se basan en lo más importante, la palabra de Dios. En este lugar, en Centro Familiar La Vid, siempre se va a compartir la palabra de Dios. Y el día que en este lugar no se comparta la palabra de Dios y haya alguien, ya sea yo o otra persona, que les empiece a hablar de cosas que ellos creen o que ellos quisieran, en ese momento mejor busque otro lugar en donde congregarse. Pero mientras yo esté aquí, va a ser proclamada y compartida solamente la palabra de Dios. Y este hombre, este etíope, era un hombre que buscaba en la palabra de Dios el propósito de Dios para su vida. Dice el versículo 28, y ahora venía de regreso. El etíope ya había ido a adorar a Jerusalén y venía de regreso. Dice, venía sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Dicen que en ese tiempo, para que tú pudieras tener un pergamino o un lugar donde leer la Biblia, podía ser un papel que medía 9 metros.
Entonces imagínese, este hombre iba ahí en su carruaje tratando de leer la Biblia, ¿verdad? Muchos de nosotros lo que menos queremos hacer es leer la Biblia. Nos gusta la televisión, nos gusta el internet, nos gusta la computadora. Ayer Emilú perdió su celular y pues ya le digo, pues ve a buscarlo, pues ¿dónde anduviste? Y pues aquí había venido a limpiar aquí el salón de discipulado y ahí se le había olvidado. Y le dice Valeria, ay mamá, ojalá que no encuentres tu celular porque siempre te la pasas en él. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Yo me quedé así cuando dijo eso Valeria. ¿Sabe qué me dio tristeza? Y no estoy quemando a Emilú porque no esté, porque se fue a San Pedro, ¿verdad? Sino, lo que le quiero decir es que lo mismo hubiera dicho de mi iPad o de mi celular. Porque a lo mejor nosotros estamos distraídos siempre en nuestro teléfono y no le ponemos la atención a nuestros hijos. Pues este hombre se deleitaba en leer la verdad. Y él venía de regreso y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Me gusta mucho porque este hombre buscaba la verdad para su vida, pero la buscaba en el lugar correcto, en la Biblia. Ahí es donde debemos de encontrar y buscar las cosas. Cuando usted tenga dudas de su fe, cuando usted tenga dudas, ¿sí?, de sus principios, de lo que usted practica, vaya a la Biblia y respalde las cosas que usted está creyendo o las cosas que usted le está enseñando a sus hijos. Yo le quiero decir que hay muchas maneras de buscar a Dios, pero este hombre lo hizo de la manera correcta, buscó en la Biblia. Segundo, ¿qué me llama la atención de este hombre? Que este hombre recibió la instrucción que Dios le mandó y él reconoció que necesitaba ayuda. ¿Sí? Fíjese, Dios, al ver un corazón dispuesto de este hombre, ¿sí?, él le mandó una persona que le ayudara. Y cuando él recibió a esa persona, ¿sí?, él aprovechó la ayuda, no la desechó. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos en ese deseo de aprender y decimos, ay, es que como que no le entiendo? Y de repente Dios pone personas alrededor de ti que te empiezan a enseñar. Y si tú eres de un corazón humilde, de un corazón abierto, tú empiezas a aprender. Eso fue lo mismo que hizo este hombre. Dice Hechos 8, 29 al 33. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Haga de cuenta que Felipe iba caminando y el carruaje iba por ahí. Y de repente Dios le habla de alguna manera a Felipe, le dice, acércate a ese carro que va ahí. Y pues ya Felipe, muy obediente, dice, pues a ver si no salgo volando ahí, pues iba una persona muy importante. Pero Felipe sigue siendo obediente y se acerca. Dice, Felipe se acercó y dice, fíjense cómo dice, corriendo. Y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. ¿Se puede imaginar el carruaje? Que iba caminando el carruaje, tac, 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 ya sea con caballos, o a lo mejor iban unos cuates y llevaban a este cuate. Y pues Felipe, para alcanzarlo, pues va ahí a un lado, ¿no? Y le dice, oye, y empieza a hablarle a este hombre. Dice, Felipe se acercó corriendo y y escuchó que leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, oye, hey, ¿qué pasó? Le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. ¿No se ha sentido así a veces? Cuando usted agarra la Biblia y dice, ay Señor, ¿qué estarás enseñando aquí? No le entiendo. ¿Qué le voy a entender si no hay alguien que me explique? Dice, y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y le dijo, Felipe, ¿sabes qué? ¿Tú me quieres ayudar? Sí, vente, súbete, aquí vente conmigo, ayúdame, yo quiero que alguien me ayude. Dice, y se sentó para que se sentara junto a él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Y leía esto: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Fíjese el pasaje tan importante que iba leyendo este hombre. El meollo del asunto del evangelio. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor
y por salvación de todos aquellos que vagamos sin Cristo. Tercero, este hombre aceptó el regalo de la salvación. Hechos 8, 34 al 35 dice: el eunuco le preguntó a Felipe y le dijo: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esta misma porción de la Escritura, Felipe le habló de las buenas noticias acerca de Jesús. Él estaba en ese momento, el eunuco, el etíope, leyendo acerca del sacrificio que había dado Cristo, ¿sí? Ese libro de Isaías era un libro que había sido escrito 600 años antes. Pero en ese tiempo, pues ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento, porque el sacrificio de Cristo acababa de pasar. Entonces Felipe, pues le empieza a explicar y le dice: no, de ese hombre el que habla, no habla Isaías de él mismo. Él está hablando de Jesucristo. Oye, ¿y quién es Jesucristo? Jesucristo es el Mesías, el que iba a venir. Oye, sí, ¿y sabes qué? No te imaginas, yo fui entrenado por él, yo caminé 3 años con él, yo soy discípulo de Jesús. Yo me imagino, ¿no?, que le estaba diciendo. Porque dice la Biblia, le compartió del evangelio de Jesús. Y este hombre, ni tardo ni perezoso, recibe el evangelio de Cristo. Recibe y es impactado de una manera tan sencilla. Eso me habla de un corazón humilde, de un corazón nada soberbio, que en todas sus actitudes este hombre, desde el momento que va a buscar hasta Jerusalén al Dios verdadero, de un hombre que usted, si se puede imaginar y ve un mapa, se va a dar cuenta que no está cerca. Fue un tiempo larguísimo para ese viaje. Pero cómo este hombre, después de ir a adorar, viene y se mete en la palabra de Dios. Y cómo Dios ve un corazón de ese tipo. Y dice la Biblia que aquella persona que busca con todo su corazón a Dios, lo va a encontrar. Y dígame usted si no se requiere un corazón grande, un corazón de amor, un corazón tremendo para ir hasta este lugar y venir, ¿sí?, con la incomodidad, con todo lo que esto representa. Pero en el momento que él tiene la oportunidad de que alguien le está compartiendo, él abrir su corazón y recibir de esta persona. Así como el etíope, a muchos de nosotros, Dios nos ha puesto Felipes alrededor de nosotros, que nos han traído la palabra del evangelio a nuestra vida. Y que nosotros nos hemos dado cuenta, ¿sí?, nos hemos dado cuenta que necesitamos a Dios, que necesitamos del perdón de Dios para nuestras vidas. Y gracias a Dios por aquellas personas que Dios ha usado para traer el evangelio a los corazones de aquellos que algún tiempo vagamos sin conocer a Cristo. Pero ahí no termina todo, y creo que aquí es donde venimos a contestar la pregunta acerca del bautismo. El cuarto punto, la característica del eunuco, que me llama mucho la atención, dice: el eunuco obedeció a la primera ordenanza de Jesús, pero él confirmó su fe bautizándose en el momento. Felipe le compartió del evangelio, pero en ese momento el etíope, el eunuco, tomó su decisión. Hechos, capítulo 8, versículo del 36 al 38. Dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuántos minutos antes le acababan de compartir el mensaje de Dios? Él lo acababa de escuchar y emocionado había recibido el evangelio de Cristo. Y cuando él ve agua, lo primero que se le viene a la mente dice: oye, aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. En ese momento que él creyó, él confirmó su fe, fue obediente y se bautizó. El paso número 1 para toda persona que viene a Cristo, número 1 es creer. Tenemos que creer en Dios. Pero el paso número 2
y que es automático es bautizarnos. Eso es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia manda. Si hay algo que debemos de aprender del etíope, del eunuco, ¿sí?, es su manera de buscar a Dios, su apertura, ¿sí?, su mente abierta, su deseo para los recursos que Dios puso, ¿sí?, aprovecharlos. Tercero, buscar en el lugar correcto, en la Biblia, la verdad. Y cuarto, recibir a Dios y obedecerlo inmediatamente bautizándose. Bautizando. Ese es el bautismo bíblico. Tú me podrías decir, ok, Gerardo, es un ejemplo. Te puedo mostrar muchos ejemplos similares a este, donde hubo hombres que recibieron a Cristo y en el momento fueron bautizados. Uno de ellos, el apóstol Pablo, y algunos otros más. Pero si tú me dijeras, Gerardo, ok, está bien, pero ¿por qué debemos bautizarnos? Yo sé que Él lo hizo, pero ¿por qué lo debo hacer yo? Ok, número 1, porque Cristo nos dio el ejemplo. Cristo. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, Señor, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios, ¿qué?, exige. ¿Sí? Entonces Juan aceptó bautizarlo. ¿Por qué a Jesús no lo bautizaron bebé? ¿Sí? ¿Por qué? Si tú me preguntas a mí, oye Gerardo, ¿cuántas veces estás bautizado? Yo te diría 2 veces. Físicamente o del acto. Pero si tú me preguntaras, Gerardo, ¿cuántas veces tú decidiste bautizarte? Yo te diría 1. Porque la Biblia dice que debemos creer. Ese es el paso previo. ¿Cómo puede creer un bebé? ¿Cree el papá? ¿Cree la mamá? ¿El bebé? El día que tenga conciencia, creerá. A Jesús lo presentaron en el templo. ¿Sí? Una vez que lo presentaron en el templo, a los 30 años, Él decide ponernos el ejemplo y bautizarse. ¿Sí? Ese es el primer por qué. ¿Por qué debemos bautizarnos? Segundo, porque Jesús lo manda. Primero es porque Él nos dio el ejemplo. Segundo es porque Jesús lo manda. Miren lo que dice Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, esta es llamada la Gran Comisión, la hemos compartido algunas otras veces. Haga de cuenta que Jesús había cumplido su misión en la tierra, ¿sí?, y Él va con sus discípulos el día que Él iba a ser ascendido, el día que Él iba a ascender. Y Él deja las cosas más importantes para el final, las instrucciones finales para los discípulos que Él había entrenado por más de 3 años. Y fíjense lo que les dice. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y fíjense, lo primero que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ve, comparte el Evangelio de Cristo, enséñalos y bautízalos. ¿Sí? Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús sabía
que los puntos importantes, ¿sí?, en cuanto a la fe cristiana, primero era creer, segundo era enseñar y bautizar. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el discipulado. El discipulado es lo más importante en la vida del cristiano, porque si no nos vamos quedando pequeñitos. Mire, le quiero compartir que esta semana estuvimos en Cuernavaca, bueno, ahí cerquita, Tierra Alta, y parte de lo que nos llevó, lo más importante, era aprender técnicas de discipulado, y nos damos cuenta que las técnicas de discipulado pues vienen a ser lo que Dios practicó con sus discípulos. No podemos descubrir el hilo negro, pero le doy muchas gracias a Dios porque nos dio una visión de cómo poder diagnosticar en cuáles son las facetas del cristiano cuando viene a conocer al Señor. Y nos enseñaron una gráfica por ahí que les vamos a compartir ya más adelante en los grupos, donde dice, ¿en qué estado puede estar un hombre? No, pues puede estar muerto, o puede ser un bebé, o puede ser un niño, o puede ser un joven, o puede ser un padre espiritual, ¿sí? Entonces decía, a ver, ¿cuáles son las características en cada una de estas facetas del hombre? ¿Cuáles son las características? Y luego te decía, llévalo esto al plano espiritual, ¿sí? ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un bebé espiritual? ¿Cómo es un joven? ¿Cómo es un adulto? Y te das cuenta que en las características, las habilidades y las necesidades de cada uno de estos estatus, tú te puedes dar cuenta cómo está, ¿sí?, cómo está tu iglesia, o cómo está la gente que asiste a tu iglesia. Y te das cuenta cómo muchos de nosotros nos hemos quedado como bebés espirituales o como niños espirituales. Porque no hemos aprendido, no vamos aprendiendo las cosas que Dios quiere que aprendamos a través de su palabra para seguir creciendo. Y uno de los puntos importantes en la parte del bautismo, cuando yo le he preguntado a algunas personas, ¿por qué no te has bautizado? Dice, es que todavía no estoy preparado. ¿Preparado para qué? ¿Vas a ir a correr el maratón o qué? La Biblia no habla de preparación, la Biblia habla de obediencia. La obediencia. Lo importante en el plano del bautismo es la obediencia. Algunos dicen, es que tengo cosas que arreglar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algunas cosas que a lo mejor no son correctas. Yo te digo una cosa, tú te puedes imaginar el tesorero de un país, ¿sí?, con ese poder, en ese lugar, ¿qué tantas cosas no estaría haciendo mal en su vida? O sea, a ese nivel, el tipo de fiestas a las que estaría yendo, el tipo de lugares en donde se desenvolvía, el tipo de vocabulario que a lo mejor tenía, las costumbres que él podía tener. Cuando él creyó en Cristo, él no dijo, me tengo que quitar todo esto para poder bautizarme. No. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. ¿Por qué? Porque quiere que no obedezcas al Señor. Aquí la Biblia es clara en que lo único que tenemos que hacer antes de obedecer al Señor en el bautismo es creer. ¿Por qué debemos bautizarnos? Porque es una confirmación de nuestra fe, de que lo que estamos creyendo, lo que estamos diciendo, en realidad, ¿sí?, se vuelve y se ha vuelto una realidad de nuestra vida. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Entonces les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Néstor, ¿me ayudas con el piano, por favor? Ya estamos terminando. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esa no es una orden para Gerardo, para Alejandro, para tu maestro de escuela dominical, para tu líder de célula. Es una orden para todo aquel que se dice hijo de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Cuál buena noticia?
de que Cristo te ama, de que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores, de que Cristo quiere transformar tu vida, de que Cristo le quiere dar propósito a tu vida. Ese vacío que tienes en tu corazón, nadie lo puede llenar, sino solo Jesucristo. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Hay solamente dos caminos delante de Dios: el de la obediencia y el de la desobediencia, el de la salvación y el de la condenación, el de la bendición y el del tropiezo. ¿Estoy con Dios o no estoy con Dios? Muchos de nosotros como que vamos así, como que nos movemos para un lado y para el otro, y no nos queremos definir, no queremos decirle: Señor, toma el control total de mi vida. Hay un punto bien importante: no podemos hablar del bautizo si antes no hablamos de la salvación. Y yo te quiero decir a ti que estás aquí, que el entrar al cielo, que el tener salvación en tu vida no se trata de qué tan buena persona seas. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te quiere dar vida eterna. Pero la Biblia también nos enseña en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay un estorbo de nosotros para llegar a la gloria de Dios, para tener la salvación en nuestras vidas. El estar en este lugar, el tener una religión o el haber sido religioso toda tu vida no te da la salvación. No es porque hayas sido muy buena persona. Si el hombre, fíjate bien, si el hombre se pudiera salvar porque es buena persona y no le hace daño a nadie, entonces Dios es un injusto. Varios me pelaron los ojos. Sí, sería un injusto, porque entonces ¿para qué murió Cristo? Si tú puedes salvarte por tus propios méritos, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo murió porque sin Cristo tú no te puedes salvar, aunque seas la mejor persona de este mundo. Y el día de hoy Dios quiere darte la salvación. Yo les pido que me acompañen y cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, es un momento muy especial. El día de hoy Dios está aquí. Y si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, aunque crea que o creía hasta antes de escuchar esta noticia, que por ser una buena persona podía entrar al cielo, podía ser hijo de Dios, yo te digo en esta hora: tú puedes ser hijo de Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si hay alguien aquí que el día de hoy quiere invitar al Señor Jesús a venir a su corazón y a decirle: Señor, yo quiero que tú me cambies, yo quiero ser tu hijo, Padre, en esta hora yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo, ahí despacito, es algo bien personal. Dile al Señor Jesús en esta hora: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, por todas mis fallas, por todos mis errores. Yo te invito, Señor, que tú entres en mi corazón y limpies mi vida. Dale propósito a mi vida, Señor. Gracias por mi salvación, en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que mantengan sus ojos cerrados, todos, por favor. Yo sé que Dios habló a muchos de los que están aquí el día de hoy, muchos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, pero no hemos tomado la decisión de obediencia, nuestra confirmación de fe, que es el bautizarnos. El Señor está aquí, el Señor está aquí, y Él quiere y está tocando tu corazón y te dice: entrégate completamente a mí, obedéceme a través del bautismo. No es que tan bueno seas, no es por tus méritos. Dios va a ir trabajando contigo. La vida del cristiano es una vida de crecimiento, pero el primer paso es la declaración de fe a través del bautismo. Yo no sé cuántos de aquí la semana que entra vamos a tener bautismos.
Dios te está hablando a ti el día de hoy. Si tú la semana entrante quieres bautizarte, dices, Señor, ya, no voy a luchar más, voy a dejar a un lado todas mis dudas, la Biblia es muy clara y así como el etíope, el eunuco lo entendió el día de hoy, yo lo entiendo. Yo te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie. Si hay alguien que la semana que entra se quiera bautizar, póngase de pie. Dios te bendiga, Emil. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay que ser valientes. Dios te bendiga, Rosalinda. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? No te quedes pegado a la silla. Dios quiere llenarte de bendiciones. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Alguien más? Sé que es un tiempo de lucha. Yo pasé por ese tiempo. Yo pasé por ese tiempo. ¿Alguien más? Muy bien. Les pido que pasen al frente, por favor. Yo voy a orar por ustedes, porque esta semana va a ser una semana de mucha lucha. Desde ahorita se los estoy diciendo. Y si Dios te está hablando, no te quedes sentado. Es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. Cuando nosotros pedimos bendición, pásenle, háganse para acá. Cuando pedimos bendición, ¿sí? Muchos de nosotros decimos, sí, Señor, aquí estoy, quiero bendición. Pero cuando es obediencia, pocos de nosotros. ¿Alguien más? Quiero orar por ustedes. Les voy a decir algo. Esta semana se les va a descomponer el carro cuando vengan. Se van a enojar con su mamá. Va a haber alguien que les va a decir, no hombre, estás equivocándote. Va a ser una semana de lucha, porque el enemigo no quiere que ustedes tomen esta decisión. Esta es una confirmación de nuestra fe. Decirle, Señor, aquí estoy, Padre. Mira, soy el que tiene más defectos, más errores, soy el peor, pero quiero obedecerte, Señor, y aquí estoy. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el etíope, el eunuco, ahí en ese momento dijo, yo creo. Y ya ni siquiera Felipe le dijo, te bautizo. O sea, él dijo, aquí hay agua, ¿qué necesito para ser bautizado? Él tenía un deseo en su corazón de obedecer a Dios. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios por sus vidas, porque ustedes han sido, ¿sí? Han levantado su oído y han dicho, Señor, aquí estoy. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, yo quiero orar por este grupo. Primero que nada quiero darle gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por sus vidas. Y aquí nos vemos la semana que entra. Tráiganse unos shorts, una camisa. Aquí les vamos a prestar una bata y se van a bautizar aquí en la alberca. Terminando toda la iglesia vamos a bajar, vamos a cantar y ustedes se van a bautizar. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y si alguien en esta semana, toda la semana Dios le habla y le dice, hey, era para ti, compadre, era para ti, comadre, y no lo decidió, tráigase su mochila y aquí se va a bautizar de todas maneras. ¿Estamos de acuerdo? Dios le está hablando, ¿sí? Permita que Dios siga trabajando en su vida y confirme su fe. Cierre sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, te doy. Yo te doy muchas gracias por este grupo de hijos tuyos, Señor, que el día de hoy abren su corazón a ti en obediencia, Padre. Tomar una decisión y confirmación, Padre, de que tú los has llamado a obedecerte a través del bautismo, Señor. Gracias, Padre, te doy por estos hijos tuyos, que tú, Señor, les has hablado, nadie más, Padre, tú les has hablado. Y yo sé que, Señor, tú tienes grandes cosas para sus vidas. Bendícelos, Padre. Y te pido, por favor, que tú quites cada estorbo, todo estorbo que ellos vayan a tener esta semana, Señor. Pero que nada los mueva en su fe, Señor, de obedecerte y honrarte y glorificarte con lo que tú nos enseñas en tu palabra. Un día yo pasé por esto, Padre, y es una lucha grande, yo lo entiendo. Por eso te pido que tú los bendigas, Señor. Y te pido, Padre, por favor, por todos aquellos que están sentados, que tuvieron en su corazón y se quedaron pegados sabiendo que tú les estabas hablando y diciendo, hey, este es para ti. Que tú trabajes con ellos toda esta semana, Señor, y les muestres a través de tu palabra y a través de todos tus medios, Señor, que tú los estás buscando también a ellos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.